Bien, en este tercer video vamos a trabajar entonces con los irregular verbs, verbos irregulares. Para comenzar a trabajar con los verbos irregulares tenemos que saber que hay una lista que es esta que está aquí, que yo se las voy a enviar. Es una lista que tiene 3 columnas. Y bueno, yo acá acabo de hacer una especie de muestra de esa lista. Para que sepan trabajar con la lista, que van a tener como adjunto en la plataforma Classroom, la lista tiene 3 columnas. Una columna que se llama Infinitive, donde están los verbos en infinitivos, los verbos sin conjugar. Una segunda columna donde está el pasado, el past, el pasado de los verbos, el pasado simple. Y una tercera columna que no la vamos a estar trabajando, es de los participios, por eso no la detallé, porque no nos interesa por estos momentos. Entonces, verbos irregulares quiere decir que, a diferencia de los regulares, no siguen una regla. Irregular, sin regla. Quiere decir que cada verbo va a tener su propia forma pasada. Tenemos 5 ejemplos. Vamos con el primero. El verbo to be, ya lo conocen, ser o estar, cuya forma pasada tiene 2. Was o were. Después vamos a ver el detalle. El verbo drink y su forma pasada drank. El verbo eat y su forma pasada ate. El verbo go y su forma pasada went. Y el verbo see y su forma pasada saw. Son algunos de los ejemplos. Entonces, vamos a ver cómo podemos conjugar en primer caso el verbo to be. Este es un verbo diferente a todos los demás. Dentro de los verbos irregulares es diferente. ¿Por qué es diferente? Primero porque tiene 2 formas. Y después porque tiene su propia forma negativa. No necesita del auxiliar didn't que nosotros utilizamos con los demás verbos, tanto como los regulares, como lo vimos en el video anterior, como con los irregulares que lo vamos a ver luego. Entonces, empezamos con el verbo to be, 2 formas, was, were. Cuando la persona es I, voy a usar was, yo estaba. Recuerden que el verbo to be tiene 2 definiciones, ser, estar. I was, yo estaba, o I wasn't, yo no estaba en casa. Puede ser ayer, estamos hablando del pasado. You were, o you weren't at home. Tú estabas o tú no estabas en casa. La tercera persona del singular, que es he, she, it, estos 3 van a usar was. He was, o she was, o it was, o la forma negativa, wasn't at home. Mientras que los últimos 2, tanto we como they, utilizan la forma were y el negativo sería weren't. We were, nosotros estábamos en casa. They were, ellos estaban o no estaban en casa. Entonces el verbo to be tiene 2 formas y tiene su propia forma negativa. Ahora vamos a ver cómo los otros verbos, cualquier otro verbo irregular, se comporta en la forma negativa. Bien, primero la forma afirmativa entonces de cualquier verbo irregular funciona de la misma manera que los regulares. Una única forma para todas las personas. Tomamos el caso del verbo eat, comer, su pasado ate. I ate pizza last week. Yo comí pizza la semana pasada, last week. Lo mismo con you. You ate pizza, he ate pizza, she ate pizza, eat, si fuese un perro el que comió pizza, ate pizza last week, we ate pizza, they ate pizza last week. Una única conjugación para todos los pronombres, ¿sí? Recuerden entonces, es una única forma. Y ahora vamos a ver cómo es la forma negativa. Bien, ahora, la forma negativa, nuevamente con el didn't. Para todas las personas se usa el didn't como auxiliar para negar. I didn't eat pasta. You didn't eat pasta. He didn't eat. She didn't eat pasta. It didn't eat. We didn't eat. They didn't eat pasta. Ok, la forma negativa es siempre con el didn't. Y el verbo, recuerden, ya lo vimos en los regulares, el verbo vuelve a su forma infinitiva. La forma infinitiva, entonces, es la que se usa con el negativo. Esto sucede con todos los verbos, excepto, como vimos al principio en el video,
con el verbo to be, que tenía su propia forma negativa. Bien, recuerden de copiar todo lo que aparece en las pizarras, todas las modificaciones que voy haciendo, lo van a copiar en la carpeta, todo debajo, de la forma más prolija que puedan, para tener toda la información por escrito. Los videos los pueden volver a ver todas las veces que necesiten para poder, obviamente, hacer las actividades que van a estar adjuntas en el Classroom. Nuevamente nos vamos a estar contactando para seguramente ver de hacer la corrección de las actividades.